Hay un enigma que se intenta resolver desde hace 150 años. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. Todo es un mito. No existió Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo. No hubo pasión, ni muerte, ni resurrección. Ni se fundó iglesia alguna, no en el siglo I. Todo fue ideado en el siglo IV. Empezó en el año 303 por obra de un fanático. Una solución que pocos se atrevían a imaginar y algunos se negarán a aceptar. Conozca quién inventó el cristianismo y cómo se hizo. Conozca las pruebas. El libro que escandalizará a Occidente. Un libro de lectura obligada. En este vídeo voy a hablar del último libro que he editado, titulado Año 303, inventan el cristianismo. Hace como 25 años empecé a mirar estas cosas de las creencias y la doctrina cristiana por interés personal. No pensaba editar ningún libro porque tampoco sabía lo que iba a encontrar. Conforme fui encontrando cosas interesantes, decidí que esto no convenía quedármelo para mí solo, sino divulgarlo, porque podía ser de utilidad a otras personas. Este libro, Año 303, es, en primer lugar, una novela. Es una novela que cubre la época entre el año 303 y el año 454, más o menos cuando el Imperio Romano de Occidente se hundió. Pero el personaje principal y la época principal de este libro son los años que van del 303 al 337, en concreto la vida de Constantino. Los protagonistas del libro son todos los emperadores que hubo en esta época en la que el imperio estaba dividido en 4 partes. Diocleciano dividió el imperio en Occidente y Oriente, y poco después cada una de esas partes las dividió en 2, de forma que había 4 partes o prefecturas, y al frente de cada prefectura se colocó un emperador, bien Augusto el mayor o bien César el más joven. De esa forma los 4 emperadores podían hacer frente a las invasiones y ataques de los bárbaros que previsiblemente iban a atacar el imperio, porque el imperio era más rico y las gentes del norte pues tenían exceso de población y buscaban tierras más fértiles. El libro trata pues de los acuerdos y desavenencias, de las ambiciones, de las guerras que hubo entre los 4 emperadores, hasta que Constantino se hizo con el control de todo el imperio. Y dentro de ese marco hay la cuestión importante de cómo se crearon los textos del Nuevo Testamento y cómo nació el cristianismo. Porque es la tesis del libro y se demuestra que el cristianismo nació por orden de Constantino y nació en el siglo IV, no en el siglo I, como nos han comentado cuando éramos pequeños. En el libro se describe con todo detalle la creación de los textos del Nuevo Testamento y la pugna ideológica que hubo entre los 2 redactores de estos textos, que fueron Lactancio y Eusebio de Cesarea. Si se lee la novela, uno se entera de qué pasó perfectamente, tanto entre los emperadores, cómo guerrearon entre ellos, y cómo se generó el cristianismo por medio de estos 2 hombres, Lactancio y Eusebio, a los que luego se unió Osio. Vamos a ver ahora cómo está escrito el libro. El libro tiene 2 partes, como ya he comentado, la parte histórica y la parte de la génesis del cristianismo. En la parte histórica, desde luego, está muy documentada, y yo diría que todos los movimientos de los emperadores, todas sus acciones más importantes son
auténticas, son históricas, están basadas en la realidad. Me he documentado para ello. Y se pasará de una elección de emperadores en función de su valía a la elección de emperadores en función de la dinastía, de ser hijos de papá, hijos de su padre. Y claro, ocurre aquí como siempre, el padre, un buen guerrero, los hijos crecen en la comodidad, en el todo está hecho y no tienen las características de sus padres. En el libro, y conviene que el lector quizás lo sepa antes de leerlo, en cada capítulo se tiene un protagonista principal. Y yo, al escribir el libro, me pongo en el pellejo de ese protagonista y el capítulo se escribe desde el punto de vista de ese personaje. Eso hace que los personajes, pues, se demuestre, en el capítulo, se demuestre cómo son, cómo piensan, cómo son por dentro, cuál es su carácter. Y eso lo he hecho con todos los personajes, salvo con Constantino. Constantino, yo tengo un juicio de él, pero no he querido poner ese juicio en el libro, sino que he querido dejar que el lector sea el que se haga la idea, forme el criterio de qué clase de personaje era Constantino. Y por eso, cuando interviene Constantino, la descripción es neutra, no se hace desde el punto de vista de Constantino. El lector tiene que decidir al final del libro qué tipo de personaje era Constantino. Y el mayor valor de este libro, para mí, es que demuestra cómo nació el cristianismo. No me he propuesto hacer una crónica de la vida política de Constantino, sino que me he propuesto hacer una definición exacta de cómo nacieron los textos del Nuevo Testamento, otros más, y cómo, en resumen, nació el cristianismo. Este libro es una reconstrucción histórica. Está respaldado por una investigación de 24 años. Y ahí no puedo fallar. Se dan pruebas de que las cosas son como se indica en el libro. Hablemos ahora de reacciones que ha habido a este libro. Y las reacciones han sido a este libro de sorpresa, extrañeza, perplejidad e incredulidad cuando alguien me ha entrevistado y ha dicho, bueno, pero no es posible que tenga usted razón y que no tenga razón todo lo que hemos oído y toda la historia que nos han venido contando desde siempre. Que a uno le digan que Jesucristo es un personaje literario y que no existió, pues indudablemente, si se lo dicen de pronto, pues esto sorprende, evidentemente. Pero en el libro se exponen detalladamente las pruebas de que esto es así. Ya sé que hay muchas historias distintas sobre cómo nació el cristianismo. Esta es la reacción de las personas que no tienen prejuicios, que se enteran de una cosa y se sorprenden, que es lo normal. Pero hay personas que tienen prejuicios. Y las personas que tienen prejuicios no están dispuestas a dudar de lo que se les dijo cuando eran pequeños. No están dispuestas. Y ante eso caben dos opciones. La más normal es no leer el libro. Si yo no estoy dispuesto a enterarme de cosas que no quiero cambiar y hay un libro que me dicen que son distintas, pues no leo el libro y ya está. Pero las reacciones que ha habido y que están en forma de tertulias en la web no son sobre todo de personas que tienen prejuicios. Y estas personas no han leído el libro y sin embargo lo critican con toda fuerza y con toda dureza. Hoy en día parece como que hemos ido a peor, o que el autor de entrada despierta odios o una agresividad extrema. Y el lector lo puede ver en las tertulias que hay, en el apartado de tertulias de la web sofiaoriginas.com, el insulto y la ofensa proliferan.
¿Qué ha pasado? Bueno, pues sorprendentemente los detractores de hoy en día no necesitan leer el libro para rechazar completamente y además de una forma pues violenta, llegando al insulto, el contenido del libro. Bueno, es sorprendente que se califique a los argumentos del libro de no ser científicos y se tenga una postura tan anticientífica como la de no querer leer el libro y sin embargo afirmar que dice barbaridades, mentiras, que el autor lo único que quiere es vender libros, tener unos minutos de fama y cosas de este estilo. No se puede decir eso si no se sabe lo que el libro contiene. Entonces, yo digo que no son detractores, que son aprendices de detractores, pero la postura de estos detractores o aprendices de detractores puede dar luz a un hecho que ha sucedido. Y es que desde que investigadores independientes en la Universidad de Tubinga hace 150 años o un poco más empezaron a analizar por su cuenta los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, desde hace 150 años hay un enigma, hay un problema, hay un tema que los científicos no están de acuerdo sobre la historicidad de Jesucristo. Entonces, que en un tema como este la ciencia no se ponga de acuerdo, para mí, desde un principio, tenía una respuesta clara. No se estaba tratando de forma científica, no estaba interviniendo la ciencia en la discusión sobre si Jesucristo existió o no. Ningún problema que se trate con métodos científicos, con argumentos científicos, con intenciones científicas, dura 150 años sin resolverse. Eso, cualquier persona que sea científico, que tenga una formación científica, tiene que estar claro. Por tanto, no se había dado luz sobre el problema fundamental y no se había llegado a un consenso en 150 años sobre si Jesucristo existió o no. ¿Por qué? Bueno, a la luz de las reacciones que ha habido a este libro, en el que se dice cómo fueron las cosas y se aportan pruebas sobre la no historicidad de Jesucristo, se ve claro qué está pasando, qué han pasado en estos 150 años, que una de las partes no quería encontrar esa solución. Y me he preguntado por la razón. ¿Por qué unos científicos se niegan a encontrar la solución de este tema? Y me han ofrecido artículos, vídeos, argumentos de entendidos, de expertos. Y he seguido a algunos expertos. Voy a poner un par de ejemplos. En una excavación que se estaba haciendo en Egipto, que se ha estado haciendo hace poco en Egipto, sobre momias que estaban recubiertas de papiros neotestamentarios, evangélicos, el portavoz del grupo de arqueólogos era un señor llamado Craig A. Evans. Y he buscado en Wikipedia y en algún otro sitio datos sobre este señor. Y en Wikipedia se lee que Craig A. Evans tiene 70 libros escritos sobre Jesucristo y los primeros tiempos del cristianismo, y ha publicado del orden de 500 artículos sobre Jesucristo y los primeros tiempos del cristianismo. En su currículum hay dos tesis, una sobre Jesús y la caída de Satanás y la otra sobre Isaías 6:9, el judaísmo primitivo y la interpretación cristiana. Este es un ejemplo de experto extranjero. También tenemos expertos en España. Y, por ejemplo, el doctor Antonio Piñero es catedrático de Filología Neotestamentaria dentro del apartado de Filología Griega en la Complutense. Y también está especializado en cristianismo primitivo, judaísmo, Nuevo Testamento, apócrifos, etc. Y ha escrito, el doctor Piñero, 42 libros
sobre temas de este estilo, Jesucristo y sus cercanías. Datos sacados de Wikipedia. Claro, entonces, reflexionemos un poco qué pasa con estos expertos que han dedicado toda su vida a el estudio de Jesucristo, los apócrifos y el cristianismo primitivo. ¿Qué sería de su prestigio si de pronto alguien demuestra que Jesucristo es tan real como Don Quijote? Pues que todos sus estudios, toda la experiencia, todo lo expertos que son, sería sobre un personaje que nunca existió. Es como si se hubieran dedicado a ver las relaciones entre Dulcinea, sus criadas, Sancho Panza y Don Quijote. Claro, entonces ya no es cuestión de ideología, o puede no ser cuestión de ideología, es cuestión personal. Es decir, una persona que ha estado toda su vida dedicada a un tema y que ha dado clases y que ha estado enseñando, una persona así no puede reconocer las aportaciones contrarias a sus publicaciones, a sus libros, a sus ideas, a toda su vida. Para ellos, Jesucristo lo es todo. Y si se demuestra, y se ha demostrado ya, que Jesucristo es un mito, entonces todo su prestigio se va al garete. De forma que yo deduzco, usando mi cabeza, que tienen un motivo personal para negarlo todo. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Nunca reconocerán la realidad. No se plantean enterarse, no quieren enterarse, no pueden enterarse. Y hacen oídos sordos a todo lo que se oponga a su tesis. Entonces, claro, yo no sé qué pasó en los últimos 150 años, pero sé lo que está pasando cuando yo he publicado 2 libros que niegan la historicidad de Jesucristo, que todos son negativas, todos son rechazos. Incluso son rechazos sin querer leer el libro. Y no solo no han leído el libro, sino que dicen que no se lo van a leer, porque no merece la pena, porque solo dice tonterías. Y como solo dice tonterías, no se lo van a comprar. Y cuando insultan y dicen que lo que opinan los investigadores independientes es acientífico, esotérico, New Age, conspiranoico y una serie de mentiras, pues entonces hay que ver si efectivamente no está pasando que están diciendo quien nos lleva la razón no puede tener razón. Quien nos lleva la contraria no puede tener razón. El que diga que Jesucristo no es histórico es un ignorante. El que no diga lo que nosotros decimos es un ignorante. Y eso es lo que dicen. Y eso es lo que dicen. Yo supongo que la mayor parte de los historiadores y de los filólogos clásicos no participarán de esta forma de ser, de esta forma de pensar o de actuar. Estoy convencido de que la mayor parte de filólogos e historiadores tienen mentalidad científica. Incluso en la web pedido a los lectores que si en sus vacaciones ven algún mártir en el pueblo que sea, en la ciudad que sea, anterior a Nicea, que tenga indicios de ser cierto, que me lo digan, porque un solo mártir anterior a Nicea echa por tierra mi tesis de que Jesucristo no existió y que el cristianismo se inventó en el año 305. Un solo mártir anterior a Nicea destruía mi tesis. Por eso, defender una tesis implica enterarse de todo lo que sea contrario a esa tesis. Esa es mentalidad científica, señores. Y no tenerla lo anula a uno como científico. Y hace cierto una frase que yo he usado alguna vez, de que hay quienes emplean su ciencia y la ponen al servicio de su conciencia. Y eso es la ausencia total de mentalidad científica. Yo me alegro de que los que se niegan a leer y a enterarse de lo que se contiene en el libro, no tengan mentalidad científica. Y por eso tengo ganas de que haya un detractor, solo uno, que me diga: he leído su libro y en la página tal usted se ha equivocado, señor conde. Tengo ganas de que me lo digan, pero para eso tendrán que leérselo y demostrar que las pruebas que yo aporto son falsas, porque son 3 e independientes.
Ahora, ¿qué ocurre? Que si esto fuese, pues, cuando se conquistó tal parte o tal otra, si Armenia fue propiedad de los romanos en tal año o en tal otro, pues no importaría. Pero claro, hay algo que ocultar. Este tema es muy importante. La historicidad de Jesucristo no es una mera curiosidad. Están en juego las ideas de todo Occidente. Y, por tanto, no podemos permanecer indiferentes, y esto va para filólogos, historiadores, no podemos permanecer indiferentes ante lo que se expone en el libro. Si el cristianismo fue creado en el siglo I por un personaje histórico, o bien fue una invención literaria en el siglo IV por parte de dos personas que además estaban a la gresca entre ellos. Por todo lo que se ha dicho, yo saco en conclusión, o llego a la conclusión, de que no podemos esperar nada de los llamados eruditos, de los llamados expertos, porque tienen razones personales para negarse a conocer y para negarse a argumentar y para formar lo que han llamado ellos el consensum eruditorum, consenso de los eruditos, y dejar claro que todo lo que les contradiga es indigno de ser tenido en consideración. Es una postura fácil, pero no es una postura científica. Y si esta postura triunfara, estaríamos otros 150 años discutiendo sobre si Jesucristo existió o no. No discutiendo, defendiendo que la falsificación cristiana es una realidad, cuando no lo es. Precisamente por eso, porque el tema es importante, tenemos que recuperar el tiempo perdido, que han sido 1700 años. No cabe imposiciones en el terreno de las ideas, y Constantino y Teodosio hicieron una imposición a la que no tenían derecho. El cristianismo se implantó por encima de otra doctrina que había antes que el cristianismo, mucho más acertada, mucho más idónea y mucho más apropiada para el hombre moderno, que es el conocimiento de los griegos, el helenismo. Pero de esto hablaremos en otra ocasión. Buenas tardes.